Vamos a hacer un ejercicio, bueno, 2 ejercicios para la sesión de trabajo. Entonces, repetimos aquí. Si nos dan una función h que es composición de 2 funciones, me fijo en el orden de las funciones. Dice f de g de x. A mí me pueden preguntar la derivada en un punto, la derivada en 3. Muy bien. Entonces, como yo sé que es composición, la derivada de h es igual que f' evaluado en g por g'. Eso lo que estamos haciendo aquí es regla de la cadena, ¿verdad? Que no sabemos quién es f y quién es g, no hay que saber exactamente. Si a mí me dan los valores en una tabla, solo me ubico en la tabla. Entonces yo quiero la derivada de h en 3. Sería evaluar f' de g de 3. ¿Quién es g de 3? La tabla lo dice. Por g' de 3. ¿Cuánto es g' de 3? La tabla nos lo dice otra vez. Entonces yo me pongo a ver g de 3, yo busco g, la función g, busco el 3 y hago el cruce de las dos cosas. Entonces el número que está ahí, ese es un 4. ¿Ok? Entonces ahora dice f' de 4. Luego de eso, ¿qué otra cosa necesito? G' de 3. Entonces, donde diga G' y donde diga 3, hago el cruce. Y ahí está el número, como las tablas de multiplicar cuando vienen en un cuadrito en los cuadernos atrás. Entonces, G' de 3 es menos 2. Entonces, por eso se pone un menos 2. Casi que hay que hacer así como 3 evaluaciones, ¿verdad? Ahora es f' de 4. Tiene que estar el 4 en la tabla, como x, ¿verdad? El 4 y f', ahí está, menos 3. Entonces, ya por fin puedo poner operación de solo números, ¿verdad? Ya no es la imagen de 4, no se hace 4 por menos 2, ¿verdad? Aquí no se hace 4 por menos 2 porque 4, yo quiero saber cuál es la imagen de 4 bajo f'. No lo tengo. Y ahora sí, cuando es menos 3, y ahora sí puedo hacer la operación de los números. Antes no. Y da 6. ¿Sí? Ahora vamos con el otro ejercicio. Este otro me dan, por ejemplo, el producto de las dos funciones. Puede ser una variación de eso, ¿verdad? Yo puedo poner f por g al cuadrado. Entonces, yo tengo que saber cómo derivar ese producto con una operación más, ¿ok? Un cociente. En el cociente lo que hay que ver es que al evaluar no esté dividiendo por 0, ¿verdad? Que no me dé una imagen 0. Entonces, aquí es un producto. Eso está bien. Sería el producto, f por g, es m. Entonces, si yo quiero derivar m, derivo el producto. Que la regla es derivo una, la otra no. La primera no la derivo, ahora sí derivo la segunda. Es un producto y entonces yo busco esos 4 números en la tabla. Para el número 4, evalúo con 4. F' de 4, G de 4, F de 4, G' de 4. Entonces todo lo voy buscando aquí en 4. 4, F, ese me daría 5, que es el 5 que va aquí. Es este 5 que está aquí. El 4 lo cruzo con la G, me da 0. G de 4 es un 0, por eso está hasta aquí. Y así vas 4 con F', da menos 3. Entonces F' da menos 3. Y así te vas 4 otra vez con G', es menos 5. Entonces menos 5 es este de acá. Ya cuando tenés puros números, puedes hacer la evaluación. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿por qué esa M' tiene el valor de 4? Porque sería lo que te preguntan en el ejercicio. Aquí yo no puse toda la explicación de la pregunta, del enunciado. Yo te digo, m de x es f por g. Determine m' de 4. O sea, dame la derivada puntual, o sea, en un punto, en 4. Entonces vos te guías según la tablita, ¿verdad?
¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿qué fue lo que usted dijo al principio? Si yo quiero derivar la prima de m, algo así, ¿qué era lo que había dicho? En este de acá. Ajá, como lo que dijo, nada más, así entendí, pero no es para apuntar lo que había dicho. Ah, no, Para que, ajá, M es F por G. Si quiero M', derivo F por G. O sea, saco okay, sí. F por G prima. Entonces, si la regla es producto, pues la regla del producto. Si otras variantes, digamos, en este ejercicio, vos podrías calcular, digamos que M y que te planteen que es F entre G. F entre G. Entonces ahí es para que practiques la regla del cociente. O te pongo, yo podría poner F de X a la 2. Pone a la 2 así. Pero no composición, es que ahí siempre hay como dudas, ¿verdad? Yo entiendo, así al cuadrado. Este profe, pero y no está la función al cuadrado, pero yo me la sé derivar, yo sé que es la derivada de elevar al cuadrado es 2 por la función a la 1 por la derivada de lo de adentro, o sea, f'. ¿Ves? Entonces yo puedo hacer pequeñas operaciones con funciones, pero no puedes copiar, ¿verdad? De que un software te lo haga. Esa es la idea. Aunque los ejercicios están sencillos. Tal vez uno dice, hey, sí, pero cuando voy a hacer tarea ahí me cuesta más, porque la tarea tiene otra dinámica, ¿verdad? Estos a mí me parecen bien, nada más que no pueden estar probando, ¿verdad? Otro ya diferente a esto sería, no con una tabla, pero la idea va por el mismo lado, de que no puedas probar en algún software. Es que yo te digo que h es una función y yo aquí te hago un poquito de variantes, digamos, puedo ponerte 4x por p de, voy a usar la p porque en los ejercicios se usa la p, ¿está bien? 2x a la 2 menos 3. Entonces la pregunta debería de decir aquí que h y p son funciones. ¿Por qué me interesa verlo así? Porque yo sé que la P muchas veces es un P de precio, es un número. No quiero que piensen que es un por. No es P por esto. Es P de 2x cuadrado menos 3x. O sea, como decir, la imagen de 2x cuadrado menos 3x. O sea, esto es una función aquí, donde si voy a derivar, ocupo la regla de la cadena. ¿Ves? Más que todo es como que el planteo, lo que me interesa reforzar. ¿Está bien? Si a mí me dicen, escríbanme la fórmula de H'. Ah, ok, entonces yo digo, bueno, voy a derivar H. La profe quiere que derive H. Aquí hay dos funciones, está esto y está la función P, ¿verdad? Entonces, aquí sería la regla del producto. Derivo una, la otra no. Más, la primera no, pero sí derivo la segunda. ¿Recuerdan así? Entonces, ¿quién es mi primera función? 4x. Y la otra es p de 2x cuadrado menos 3x. Y aquí 4x, p de 2x cuadrado menos 3x. ¿Okay? Esto es solo un planteo y ahora sí derivo. La derivada de 4x es un 4. Aquí me queda sin derivar la imagen bajo p de 2x a la 2 menos 3x. Luego sigue más. 4x no está derivado, solo se coloca 4x. Y aquí es donde viene el detalle, a ver si saben regla de la cadena o no. ¿Ok? De aquí para acá abajo es regla de la cadena. ¿Por qué? Porque a mí me van a poner p de una función que sí conozco, que es un polinomio. Entonces, al derivar esto es la derivada de p evaluada en el argumento de la función, lo de adentro, dice uno, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro.
Ahí está la regla de la cadena. ¿Dudas de esto? ¿Dudas de aquí? Estás haciendo esto. F de U, si lo derivo es F derivado se evalúa en U por U'. Regla de la cadena. Eso es lo que estás haciendo. Entonces aquí al final es esto, traducido es, voy a hacer así que copiamos todo igual. Y aquí es derivada de 2x a la 2, 4x. Derivada de menos 3x, menos 3. ¿Ves? Y listo, ya está hecha. Yo sé que la derivada de p, bueno, no está, no dice nada más. Pero ya demostré que sé regla del producto, regla de la cadena, y no pude copiar. Más o menos va por ese lado del asunto. ¿Dudas, sugerencias, preguntas? Nos tiramos otro parecido. Lo que quiero es que vean que la P no es un número, es que P es una función. Y entonces es ejercitar regla de la cadena y alguna operacioncita más. Inventamos uno un poquito más enredado. Sí, profe. Pongámosle, para hacerlo más enredado, que haya una composición de funciones, pero P que esté adentro, ¿verdad? Como disculpen el desorden, pero estos son así como, o sea, voy viendo el cel y vamos inventando algunas. Esta sí la voy a inventar ahí de lo que me da la gana. Vea. Aquí H es, pongamos, aquí 3 raíz de espérate a ver, P de X, pongámoslo así. Más le pongo un numerillo aquí sumando, más 6 dentro de la raíz. Y pues, voy a borrar este 3 porque quiero que 3 no es el índice, es un 3 multiplicando. Y aquí pongamos, porque ni sobra, ni falta, ni pasa nada, un logaritmo. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿pero qué es ese enredo? Bueno, deriva h. Quiero que me exprese h. Ok, entonces es la derivada. Podría decirte que en un punto, si te doy información de cuánto vale p en algún punto, pero ahorita nada más quiero la fórmula, ¿okay? Y el criterio de la función. Entonces, h' sería derivar acá, que por la regla es 3 que está multiplicando. Yo sí les voy a hacer de una vez esto. ¿Qué es la raíz? Es elevar a la 1/2. Es lo mismo. ¿Okay? Entonces, como voy a derivar ahora sí de este paso al que sigue, yo voy a tener que derivar, elevar a la 1/2, que es bajar el 1/2. Ya esto se lo deberían de saber de memoria, digamos. Está la base, queda el exponente con 1 menos, siempre es menos 1/2. Y por regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro. Entonces la derivada de lo de adentro es P'. Y aquí me fijo, la derivada de 6 es 0, entonces más 0, ok, se deja así. Repito, estamos haciendo composición de funciones. Está P compuesta con la raíz, básicamente. El más 6 no afecta tanto en la derivada, da 0 la derivada. Entonces, cuando yo hago las reglas, estoy demostrando que sé mantener la constante que multiplica, que sé derivar la raíz, porque la coloqué acá, que sé que regla de la cadena, o sea que la base se mantiene,
y que afuera va la derivada de eso que está dentro de la raíz. Que la derivada de la constante es 0 y que la derivada de p se pone p'. Y ya lo que falta aquí es derivar el logaritmo, que ya todo el mundo debería de manejar así, que es 2x entre x a la 2 menos 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo de u, yo repito mucho, pero digamos, esto ya ahorita sí lo deberían de dominar. Es u' sobre u. Entonces sería para x a la 2 menos 1, logaritmo de esta u. X a la 2 menos 1 sería su derivada arriba, derivada de 2x. La derivada, por eso es 2x. X a la 2 menos 1, para abajo, x a la 2 menos 1. Aquí terminó el ejercicio, porque no me dicen que evalúe nada más, es solo entender las propiedades, poder preguntarles a ustedes y que ustedes realmente puedan contestar. ¿Dudas hasta ahí? De mi parte no, profe. Ok. Vamos a hacer una gráfica. ¿Ok? ¿Me tienen paciencia? Porque sé que también tan bonita me quede. Así. Digamos que tengo una función. Les digo que es para que practiquemos tipo las preguntas de la sesión de trabajo. Ahí perdonen porque aquí voy a inventar números. Esta es una función f, ¿ok? Y tenemos como esta parte constante. Ahorita me entienden que es constante, el dibujo tal vez usted va a decir, profe, no sé. Bueno, con un fondo cuadriculado o algo así se puede ver mejor. Y luego que aquí crece hasta llegar a un punto. ¿Está bien? Pues que crece hasta otro 4 acá. No importa hasta cuánto crece. 4 y aquí 2. No voy a poner 2 ahí, vamos a poner 3. Ok, esa es la información de f. Entonces a mí me pueden decir que cómo es la derivada. Pero a nivel gráfico. ¿Por qué hablamos a nivel gráfico? Porque así, otra vez, no tienen chance como de copiar en dado caso. Entonces, ¿cómo será la gráfica de f'? Pues tiene que estar acorde a f, ¿verdad? Donde f es constante, la derivada es 0, ¿verdad? Entonces yo tengo que elegir una de las opciones donde salga f' igual a 0, ¿verdad? La derivada de 0, de 0 a 2, de 0 a 2. Y tiene que ser función f es creciente, ¿verdad? O sea, derivada positiva, así o positiva, para el que no sabe el simbolito, positiva de 2 a 4. ¿Me explico? F está dibujada y es positiva siempre, pero de F yo analizo el comportamiento de ella. ¿Está bien? ¿Cómo se comporta? Porque el comportamiento entonces me está hablando de F'. Entonces no me importa si F la imagen de 2 es 3, de 4 es 4, no, sino que yo voy a ver el dominio en el que estoy trabajando. Bueno, F me están dando el dibujo de 0 a 4. Entonces, de 0 a 4, ¿qué pasa? Constante
creciente. Es decir, f' igual a 0, f' positiva. Y veo los intervalos más o menos en los que se trabaja. Entonces, claro, yo puedo elegir un dibujito y más o menos sería, ves opciones y descartas, ¿verdad? F' es 0, de 0 a 2, y de 2 a 4 es positiva. Y aquí, si ustedes ven, se vuelve más inclinada. Parece, ¿verdad? Que se ve más inclinada. Va aumentando la derivada también. Es positiva y va aumentando. Entonces, más o menos la derivada, ahí me disculpan si la derivada es igual a 0, positiva aquí, pero entonces, como decir, positiva porque va aumentando. Algo que sea como este comportamiento. ¿Se entiende? No se nota tanto. Aquí esta es más curva, ¿verdad? Recta aquí y curva aquí. Esta la quise dibujar como recta, pero no mucho, ¿verdad? Espérense a ver si logro arreglarla. Con esto, que es la lineacita recta, como así. Creo que aumenta y no tanto, no tan rápido. Dudas hasta acá de que esto significa f'. Básicamente es como la tabla de signos de f' positiva, negativa, quiere decir que f crece o decrece, pero a nivel gráfico, ¿verdad? Profe, ¿y cómo sería una F' negativa? O sea, ¿cómo se vería en un gráfico? Ok, vamos a hacer un dibujo acá. Una f', digamos que constante, y luego negativa. Entonces f', vamos a inventar unos números. Vamos a poner que de 0 a 3, y aquí es el sigma. F' constante. Entonces la función debería de ser más o menos así. Como te digo, es más común que uno le den f y que te pregunten f' por lo mismo, pero una función constante, entonces. Y f constante de 0 a 3. Y f' negativo quiere decir que f decrece de 3 a 5. Y además aquí f' ves que es negativa, pero va bajando todavía. Entonces decrece, aumenta ese decrecimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo me queda. Dice 0 a 3. Vos no sabes f si está muy arriba o muy abajo. Simplemente f es constante de 0 a 3. Digamos que en esta altura. F sería constante y decrece de 3 a 5. Entonces, digamos que aquí está 5 y entonces decrece. ¿Ves? Mientras más inclinada está la primera derivada, quiere decir que decrece más rápido. Entonces, podría ser así, ¿verdad? Como que decrece mucho. Esta función, digamos, pues, dejémosla con esta así, para que se note más. Y usted me puede decir, profe, pero ya, yo me la imagino dibujada aquí más abajito. Aquí constante y luego que decrece. O que decrece hasta abajo acá. Sí, o sea, es que no es, el comportamiento de la derivada no me dice solo cómo es una f, sino que hay muchas f's que se pueden adaptar a eso. Por eso te digo, que te den f' y te pregunten por f, pues te tienen que poner opciones de otras f's totalmente distintas, ¿verdad? Que vos no tengas duda de que no se aplican a eso. Por eso mi instrucción sería que lo que te den, apuntes a un lado con tus palabras qué significa y en qué dominio. Ya que tenés esto con palabras, no estás tanto en lo gráfico, ¿verdad?
para que te confunda, entonces te vas al otro gráfico de la función y ves cuál cumple eso en los tramos que dicen. Por ejemplo, esta de aquí, cualquiera de estas dos yo te las doy de opción. Entonces vengo, voy a borrar la verde, digamos que yo te puse esta, este es F. Este es F'. Te di F', te pregunto por F. Entonces, otra F que yo te puedo poner, que no está buena, sería una que sea primero decreciente y luego constante. ¿Verdad? Esa es una opción. Entonces te doy una que sea decreciente, perdón. Te doy una que sea decreciente y luego constante. O te doy una que sea toda constante, ¿verdad? Estas son Fs que vos descartas porque dice que es constante solo de 0 a 3. Y yo aquí te la dibujo de 0 a 5, constante. ¿Verdad? Esta de 0 a 3, de 3 a 5, bien cortado el dominio, pero primero te lo puse de crecer y luego constante, entonces no, ¿verdad? O para que no se vea tan quebradita aquí, tal vez te pongo una que sea decreciente y luego constante, ¿verdad? Entonces, vos ves que no, que primero es constante y luego decreciente. No sé si te queda claro ahí. Profe, en la forma de graficar eso, cuando es negativo, o sea, no importa si donde decrece está debajo del eje X. Correcto, no importa. Lo que importa es el comportamiento, ¿verdad? Decrecer, F decrece, o sea, hay muchas que se van a adaptar a eso. Constante y decrece, o constante aquí y decrece acá, constante y decrece un montón, porque no tenés una forma de medir así tanto, ¿verdad? Ya si yo te pongo como más cuadriculado y eso, bueno, todavía pueden medir un poquito mejor. Pero lo que puedes decir es comportamiento. Hay muchas funciones que tienen ese comportamiento. Porque la idea es no darte más datos, una fórmula o algo. Bueno, vamos a ver qué otra cosa podemos repasar. Derivada en un punto, calcular un límite. Okay. Por ejemplo, eso se pregunta no porque sea tan relevante para el estudio de derivación, uno deja de un lado y una vez la definición. Pero uno tiene, digamos, f' de x, se puede escribir como un límite. Cuando h tiende a 0, esa es una forma, una derivada, sería f de x más h menos f de x entre h. ¿Okay? Es una forma de ver la derivada en x como un límite. Por definición se ve así. Y otra forma de verlo como un límite es este otro. La derivada en x. Bueno, vamos a ponerlo en... Sí, en x. Para que lo vean como igual. En los libros dice c. No sé si ya se problema. El límite cuando x0 tiende a x. Pongámoslo así. Okay. Pongo directamente que se acercan al valor x donde yo quiero derivar. Y entonces se hace como la pendiente, que es y2 menos y1, x2 menos x1. Entonces sería f de x 0 menos f de x entre x0 menos x. Esto se ve como una pendiente realmente, ¿verdad? Entonces yo digo x0 se acerca a x, o sea, la letra que quieran, es que no sé, debería poner otra letra. Y se plantea como la pendiente tomada en esos dos puntos y que el punto se va acercando al punto x. En cualquier lado encuentran estas dos definiciones. La que más usamos es esta. Entonces yo te puedo poner un límite y vos me identificas cuál función y en qué punto se está hablando. Por ejemplo, repasemos esto. Usted lo que va a hacer es identificar funciones. Por ejemplo, si yo le pongo acá
el límite cuando h tiende a 0, porque todas serían cuando h tiende a 0, de x más h a la 3 menos x a la 3 entre h. ¿Ves que aquí está la x? Y lo nuevo es que en vez de f dice a la 3, o sea, la función es a la 3, elevar a la 3. Lo mejor es identificar acá como, si es con x, ¿verdad? Que se plantea con x, pues f de x sería lo que está después del menos. Eso es como razonable, ¿verdad? Entonces yo digo, claro, esto sería la derivada en x, donde la función es elevar a la 3. Eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Porque la pregunta es como al revés. Y si es con números, pues cuesta más, ¿verdad? Si yo te pongo acá el límite cuando h tiende a 0 y te pongo acá 2 más h al cuadrado menos 4 de h. Tenés que identificar, ¿verdad? Esto sería la derivada en un cierto punto, un cierto número. Entonces yo me tengo que ubicar donde f es. Yo digo aquí, bueno, f de x más h, x más h. Si a mí me dicen número más h, ese es el número en donde yo estoy derivando. ¿Okay? Es como la x. Entonces, sería un 2. La derivada en 2. ¿Y cuál función es? Fíjate, por ejemplo, aquí donde tenés que agarrarte de este primer término. La función se le aplica a x más h. ¿Quién es la función aquí que se le aplicó a 2 más h? Elevar al cuadrado. Esa es la función. Entonces, la función es tomar un número y elevarlo al cuadrado. Vamos con otro ejemplo. Este es 1. Este es otro. Vamos a poner una con exponencial. Vamos a identificar qué significa límite cuando h tiende a 0 de e a la 3 más h menos e a la 3 entre h. ¿Qué dirían ustedes que significa ahí? ¿Cuál es la función y la derivada en qué punto? Para que conversen un poquito. No se pierde nada, aunque lo digan así esté malo, no importa, ustedes pueden identificar. Se toman este de aquí y ven qué cosas son iguales y qué queda. ¿Okay? ¿Cómo se ve? Casi que la parte de arriba es la que nos dice la información, porque abajo es h, límite, cuando h tiende a 0, límite. Ya nos queda arriba ver que la función se le aplicó a x más h. X es el número y f es la función. Entonces, el número es 3, ¿cierto? El número es 3. Ya que aquí dice e a la 3. Entonces, el número es 3. ¿Y quién es la función? La función sería e, ¿no? La función sería, E. ajá, e a la x. Porque acuérdate que es x vale 3, ¿verdad? Entonces tenés que decir, no pongan e a la 3, ¿verdad? Porque esa sería una función constante. Es la función exponencial. La función exponencial del colegio, digamos. E a la x sería la que se está trabajando, evaluada en 3, estudiada en 3, ¿cómo es su derivada? Pues,
Entonces, básicamente, si puedes elegir decir estas dos cosas o que diga que es, bueno, sí, estas dos cosas, se tienen que escribir así por aparte, pues no. Que f es e a la x y que es la derivada en 3. Funciones más difíciles, ya cuando hay raíces, cuando hay división, tal vez, pero uno busca algo que puedan identificar, exponenciales, logaritmos, raíces, ¿ok? Vamos a leer. Ay, no, no sé. ¿Ves? Aquí todo lo que nos dice es raíz más 6 y aquí está x más h, ¿verdad? Vea que la función se le aplica a x más h. La función es, pienso en esto es lo que toma la función, entonces agarra algo más 6 y le saca raíz. Entonces, la función es, hace algo más 6 y le saca la raíz. Entonces, f de x es x más 6, le saco la raíz. Es como identificar, agarrar el bloque de número más h. Y aquí verifican, estos son 3. ¿Qué es 3? Es la imagen de poner 3 en la función. F de 3, vamos a verificar nada más. 3 más 6 es 9, raíz de 9 es 3, o sea, si está bien. O sea, es en f de 3, f de 3 más h, entonces es la derivada en 3, lo que me están pidiendo. Como les digo, es el número que está sumando a la h en la función adentro. Puede uno preguntar más complejo, pero ya eso sería si uno le interesa más lo algebraico que realmente lo que ocupamos, que es como que identifiquen un límite nada más. Entonces vendría de por ahí una y vamos a ver qué otra repasamos. Terminamos repasando hoy, ¿verdad? Pues nada más. Creo que eso y hacemos un par de ejercicios de los que teníamos en el grupo de Telegram. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Perdón. profe. Es que a Sí, profe. veces el Inter como que me quiere abandonar. Pero es... No sé si es que Liberia anda así ahora o qué. Pues digo. Vamos a hacer el primero que les pasé en el grupo. Ok. Por ahí en WhatsApp pusieron en la cátedra que lo de las funciones marginales, verlo asincrónico, me parece que es como que no se le va a dar tanta importancia. Lo que me interesa hacer es optimización, usar las derivadas, calcular un máximo, un mínimo, ¿verdad? En un intervalo cerrado o en algún problema aplicado. ¿Está bien? Entonces a nosotros nos interesan los problemas aplicados a platas, ¿verdad? A plata, básicamente. Un problema muy clásico es de alguna propiedad rectangular, porque el rectángulo es fácil de dibujar, saber el área, el perímetro, hacer un despeje es fácil. Y a nosotros nos ponen como de variante el costo de alguna de los lados del rectángulo, ya sea una propiedad rectangular, un producto que tiene forma de rectángulo, no sé.
Y ya si es algo en 3D, pues es un poquito más complicado, pero uno, si es una caja, pues uno busca en internet como es la fórmula del área superficial de una caja, ¿verdad? También. Pero más que todo va como por ese lado, más que un volumen es sacar costos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en Telegram, yo les puse, un finquero desea construir un corral rectangular. Bueno, dibujo rectángulo, ¿verdad? Mira, yo voy a agarrar la herramienta porque empezamos mal, ¿verdad? Así, este es un rectángulo. ¿Okay? Dice que el rectángulo debe tener 44.506 metros cuadrados. Cuando diga metros cuadrados, yo entiendo que es área. A veces dice área, a veces no. ¿Verdad? A lo largo de un acantilado vertical. Bueno, hay un acantilado ahí. El acantilado quiere decir, bueno, en vertical quiere decir de este lado. Da igual cuando, donde yo lo dibuje, del lado largo, del lado pequeño. Un acantilado quiere decir que aquí, de repente, y él o no usa material, o aquí hay un barranco, digamos. O lo usa de diferente material porque va en contra de un borde que se puede caer la gente, se pueden caer animales si es un corral. Entonces dice, a lo largo de un acantilado vertical. La cerca en el lado del acantilado cuesta 200 colones el metro. Entonces, de este lado es 200 el metro. O sea, el metro lineal, ¿me entendés? Yo poner una cerca, yo sé que la cerca es a lo alto y todo, pero cuando a mí me venden cercas, a mí me dicen, por ejemplo, si es prefabricado, me dice que cuántos metros a lo largo ocupo y yo lo voy ensamblando de la forma que yo quiera, ¿verdad? Entonces, aquí vale 200 colones el metro. Digamos que sea un alambrito, ponerlo, para que se lo imaginen. Mientras que para los otros 3 lados cuesta 350 el metro. O sea, realmente es más caro para este lado, para este y para este. Está a 350. Entonces, colones por metro. Acá también colones por metro lineal. Dice, encuentre las dimensiones del corral de modo que el costo del corral sea mínimo. Imaginemos eso. ¿Qué es lo que tengo que darle yo? Intuitivamente tengo que hacer bien largo el lado del acantilado, que es el que sale más barato. Pero yo lo quiero de una cierta área, ¿verdad? Entonces también si cambio mucho, si hago demasiado largo este, que es barato, el área va a quedar muy alargada, digamos, poco provechosa, y de repente no me funciona, ¿verdad? Entonces hay que encontrar un equilibrio y eso al tanteo no, sino que tiene que ser con fórmulas y demás. Entonces yo digo, bueno, esto es un largo, esto es un ancho, esto es un largo, esto es un ancho, y entonces yo escribo el costo. Lo que hay fijo es el área. Esto es fijo y lo que es fijo sirve para despejar una de las dos variables. Para eso es que sirve. Despejar, usted si quiere despeja la L o si quiere despeja la A de ancho en el área. Entonces, por ejemplo, el área para mí es fácil. Área es largo por ancho, que es un rectángulo. Ok, de ahí uno establece una igualdad con el numerito en específico que te dieron. Este problema es igual. Les puedo poner un ejercicio igual, nada más que con 1000 metros cuadrados, ¿verdad? O sea, uno puede cambiar el número. Entonces, el número en este momento es 44.506 metros cuadrados. Y eso tiene que ser igual a largo por ancho, ¿ves? Entonces, tener dos variables, puedes despejar una. Aquí, cualquiera de las dos, por ejemplo, yo puedo despejar la L, y entonces L es 44.506 entre A. Da igual cualquiera de las dos que usted despeje. Entonces, ya usted tiene establecido una igualdad entre ellas dos para despejar, y la otra expresión que va a trabajar es el costo, porque eso es lo que usted quiere, el costo mínimo. Ok, vamos a escribir el costo total. El costo es, con fórmula sencilla, el costo 200 por este lado. 200 por A. O sea, costo por longitud.
más el otro costo por la otra longitud. Si usted ve, es 350. 350 por este y por este. Entonces se pueden sumar las tres medidas y multiplicar por 350. Es decir, como si vamos a llamar a la ferretería y yo sé que aquí el largo es de 100 metros y aquí de 38 metros. Cuando yo vaya a pedir material, yo voy a pedir 100 y 100, 200, 238 metros. Entonces, cuando yo llamo, yo digo, son 238 metros, yo lo sumé y la persona me va a decir, ¿eso cuesta cuánto? Porque esa persona hace 238 por 350. Pues no tenés que hacer cada uno por aparte, se puede sumar los tres que tienen el mismo costo y ponerlo por el costo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a escribir 350 por 2 largos más un ancho. ¿Dudas hasta acá? Vamos Profe, bien. lo que más me causa como incertidumbre es cómo despejar esa L, o sea, cómo sacar ese valor. Porque a mí me gusta escribir así sencillo, sí, nada más, ¿verdad? Y a mí me lo pueden escribir así. Si es como más formal, empecemos que diría el costo en términos del ancho y del largo es, ¿verdad? Y vos decís 200 por un ancho y te da lo otro, ¿verdad? 350 por el otro ancho ya serían 550. Bueno, a vos te queda una función donde sale un largo y sale el ancho, ¿verdad? Al final a vos te da un número por el ancho más otro número por L de largo. Tenés dos variables, nosotros solo trabajamos una. Ahí es donde entra a importar esto, a funcionar esto del área. Como yo tengo que el área quiere una cantidad fija, eso me determina la relación entre largo y ancho. Entonces yo sustituyo la L, la sustituyo por esta fracción. Entonces ya L no juega, ya juega, en vez de una L aquí lo que vamos a tener es 44.506 dividido por A. Entonces es una función que tiene número por A más número entre A. Y esa es la función que hay que derivar y estudiar, ¿ves? Pero siempre es así, si vos tenés dos variables es que te falta el paso de usar la otra hipótesis, la otra información, que es del área o el perímetro o lo que hagan fijo, lo que sea, despejar una de las letras, una de las variables. Para ahorrar todo este chiquero. Les dije que tuvieran calco ahí porque a veces ocupo y yo no uso. Entonces, aquí te queda el costo de 200 a 350 por 2, 700 L, más 350 por la A, 350A. Y ahí te queda 550 A más 700 L. ¿De dónde? De que sumé este con este. Ese es el costo. En términos de A y de L, como les dije, puedes poner C o puedes poner costo en términos de ancho y largo es, pero para mí está bien así. Ahora, el costo en términos de solo el ancho quedaría al sustituir. Aquí es donde sustituyo. Entonces te queda 550A más 700 por una L que ahora es una fracción. Ya son los numerillos, yo los números lo hago al final por lo mismo que no uso la calculadora. Ya tengo el costo, entonces, para saber yo el máximo, el mínimo, lo que sea, yo tengo que sacar la derivada igual a 0. Ese es el primer paso, sacar los puntos críticos o los valores críticos, se dice. Entonces, ¿dónde la derivada da 0 o dónde se indefine? Profe, Dime. perdón, es que no vi de dónde fue que sacó esos 550 A. Ajá. De acá y acá. 200 por un ancho y 350 vale el material que va en el otro ancho. Entonces es como 200 más 350, 550 por ancho. Ah, ok, agarró la. Sí, ya. Sí, porque es dos anchos lo que vos
ocupas cubrir. Entonces, como un ancho Sí. al costo de las dos. No sé ni qué dije. Bueno, ahí va. Aquí vamos con el primer paso. Ahora sí, esta cosa es lo de minimizar, ¿ok? Para sacar un mínimo, porque aquí solo es establecer la fórmula. Hasta aquí es el modelo de su trabajo, de su problema, que tiene algunas variantes de acuerdo al problema, donde cambian el área, donde cambian los costos, pero es este mismo modelo. Entonces, vos te dan otros números y te va montando a cubrir estos pasos, a cubrir este paso de acá, despejar la L. Solo que te quedan otros números. Entonces, tener este apuntado es útil, ¿verdad? O fundamental, uno como este, parecido. Primer paso. Ahora sí, en general se hace que la derivada la tengo que calcular. Entonces, yo voy a decir cuándo la derivada da igual a 0 o cuando la derivada no existe. Y no existe cuando es funciones que tienen algo de división, como aquí la A que está dividiendo, y cuando yo derive vas a ver que queda una A dividiendo y entonces hay que ver cuándo no tiene sentido la expresión. Bueno, entonces voy con la derivada. Voy a derivar aquí, que sería 550A. 550 la derivada. Más, voy con los números. No voy a hacer la operación, yo voy a poner 700 por el grandote. 44.506. Ahora sí, esto es una A a la menos 1, ¿cierto? Esto es como A a la menos 1. Entonces, donde yo derivo a la menos 1, me queda menos 1 por A a la menos 2. Es decir, A al cuadrado va para abajo. Entonces, te queda la derivada. No me gusta poner la A, y las de ustedes aquí les escribo porque así es la formalidad, pero bueno. Aquí es 550 más estos dos multiplicados con un menos adelante. Sería 100 por 44, 506. Y es el resultado dividido por A a la 2. ¿Ves? Entonces está el problema de la derivada no existe por dichas en un punto que no nos interesa. La derivada no existe si el denominador es igual a 0 en esta fracción. ¿Ves? Pero un ancho igual a 0 no tiene sentido para mí, ni para el finquero, ni para nadie, porque es un lote y no tiene sentido que estemos analizando si el ancho vale 0. Si el ancho vale 0, la figura no tiene superficie, ¿verdad? No tiene área. Yo quiero que el área quede esto. Entonces, esto sí hay que apuntarlo, como decir, de desarrollo. Yo digo, bueno, la derivada no existe si A vale 0, pero no aplica para nuestro problema. ¿Por qué? Porque el ancho tiene que ser positivo para que haya una superficie. Entonces, este es uno de los casos, ¿verdad? El otro caso es cuando la derivada es 0. Y entonces aquí es donde hay más carnita y aquí es donde vas a trabajar más. Igualar a 0 esta cosa sería 0,550 menos la operación, que no sé cuánto da, dividido por A a la 2. Entonces, hay gente que lo mete de una vez a la cálculo. Yo lo que hago es que despejo, paso la fracción para el otro lado, digamos. O 700 por 40 y tanto. De A a la 2 igual a 550. Y después de eso, un segundito. Y después de este paso, ¿verdad? Porque ya voy por aquí, sigo acá. De mi despeje sería dejar 700. 44.000, bla, bla, bla. Y cambiar el 550 pasa a dividir y el A cuadrado pasa a multiplicar. Y ya me queda sacarle la raíz a esto, ¿verdad? Ustedes saben que es la raíz y aquí la raíz. Positivo y negativo es la respuesta, ¿verdad? Pero nosotros, como hablamos de que A es positivo, es un ancho, entonces la respuesta es esta raíz. Que ahí me van a ayudar, ahora sí. No sé si en decimales o da bien.
Va a 238. Ah, bueno, das. Perfecto. Eso es porque uno plantea el ejercicio de atrás por adelante. Entonces, así sí quedan números separaditos, así perfectos. Ese sería el ancho. Lo que falta de comprobar, gente, es que es un mínimo. ¿Ok? Pero digamos, todo el problema va por ese lado. Entonces es un costo y este va a ser un mínimo. Pero yo tengo que hacer lo siguiente. Para que sea mínimo, la función tiene que ser así. La función costo. Tiene que haber un mínimo. Entonces nosotros usamos que tiene que ser cóncava hacia arriba. O sea que la derivada número 2 es positiva cuando yo evalúo en 238. ¿Ves? Entonces, déjenme le tomo foto de esta parte. Profe, Uh-huh. y no hay que ese 238 dividirlo ahí en L para sacar ya el valor de L. Espérate. Eso es 40. Uy, suave, los perros. Espérate, güey. Es que si no le tomo foto se me pierde. 238. Ese sería el ancho, claro, claro. Entonces el ancho es 238 y al dividir ya te queda la L. Ya vas a tener las dos medidas. Acá lo que voy a hacer es borrar acá para que no nos perdamos. Por eso ocupa tomar la foto. Y el último paso sería el paso 2, que lo que implica es que usted revise que es un mínimo, ¿verdad? Porque es un punto crítico, ¿verdad? Ya sacaste los puntos críticos. Uno no existe, el otro es de 2, 3, 8, ¿verdad? Entonces aquí sería que la segunda derivada en el punto crítico que usted sacó de positivo. Para que la función sea cóncava hacia arriba y lo que tengas es un mínimo y entonces digas que el costo es mínimo, ¿verdad? La función derivada. Teníamos la primer derivada que hasta aquí, ¿verdad? Hasta acá. Ustedes se fijan, acá es derivada igual a 0 y ahí seguimos. Pero entonces la derivada, como es 550 menos 700 por numerote, por 4 a la menos 2. De una vez lo voy a poner así, ¿está bien? 4 a la menos 2 es entre, perdón, a la menos 2 es igual que dividir por a la 2, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer ahora la segunda derivada. ¿Qué 500? Bueno, la derivada de 550 da 0. Luego quedan los números. Bueno, los números es el menos el 700, 44.506. Ahora sí, derivo a la menos 2, baja menos 2 a multiplicar, queda a la menos 3. Aquí usted evalúa, puede ya hacerlo con la calculadora, evalúa su punto crítico que quedó vivo 238 nada más. Entonces la segunda derivada es, yo sé que da positiva, ¿saben por qué? Ni siquiera lo voy a calcular, es menos por menos, da más. Entonces te queda 700. 44.506 por 2, dividiendo a la 3. Pero usted lo que quiere es evaluar en un número positivo, 238, ¿cierto? Entonces, claro, el ser un número positivo te da positivo aquí. Te da positivo arriba y positivo abajo. A la 3 da positivo. Entonces da positivo. Entonces ya con eso usted sí concluye, bueno, sí es un mínimo. Pero esa comprobación la tiene que hacer. Porque ese es el formato en cualquier tema. Nosotros estamos hablando de un costo y como es directamente conectado a este dibujo, algo de verdad, pues da cóncava hacia arriba. Pero si yo te pongo un problema matemático donde solo tengo letras y no te digo que es un problema real, sino que te digo, agarre tal función
y encuentre el mínimo valor, entonces usted encuentra el punto crítico. Encuentra y usted calcula la concavidad para saber si es un mínimo o un máximo. ¿Se entiende? Y así como este ejercicio, pueden haber ejercicios más complicados de plantear con un lote diferente o un producto con diferente costo cada parte de la figura. Puedo hacer más cosas y puedo obtener varios puntos críticos y que alguno sea máximo y otro sea mínimo, ¿me entiendes? Porque bueno, que yo tenga que de verdad escarbar más y encontrar el mínimo y ocupo la concavidad. Entonces, estos pasos son obligatorios, ¿ya? El dibujo, el área que se establece para despejar, si lo voy a resaltar. ¿Para qué sirve cada cosa? El dibujo, donde hay un acantilado, ahí tal vez el material vale diferente, o tal vez ese lado no cuenta, porque también te pueden decir, contra una pared que ya está, hay una cerca que ya está, entonces ese lado no ocupa cerca más bien. Y te hablan de materiales para los otros lados, eso es válido. Del área que se quiere ajustar directamente, o del perímetro que se quiere ajustar, por ejemplo. De eso, como hay dos variables, se despeja una. ¿Verdad? Ahí está. Eso es para despejar. Se despeja la L o se despeja la A, la que le dé la gana. Luego aquí habíamos trabajado en poner el modelo del costo. El costo es costo por lado, más costo por el otro lado, más costo por el otro lado, ¿verdad? Puedo sumar los lados que tienen el mismo costo, correcto. Luego aquí es puntos críticos. Derivada igual a 0 o que la derivada no existe. Encontramos que no existe porque la función derivada se indefine para un denominador igual a 0 y de plano ahí explicamos que bueno, que el ancho igual a 0 no tiene sentido porque nuestro problema es real, es un problema que estamos resolviendo donde el ancho 0 no tiene sentido, el ancho es positivo. El otro punto crítico que sacas es cuando sea igual a 0, solo apareció uno que era el 238. Falta la comprobación de la concavidad hacia arriba para que el punto de verdad sea mínimo. En 238 de ancho, ¿qué pasa? La segunda derivada en ese punto me tiene que dar positiva para que sea cóncava hacia arriba y tener un mínimo. Si yo quiero un máximo o el problema es de un máximo, encontrar el ingreso máximo, no sé, utilidad máxima debería de ser así. Un máximo es un cóncavo hacia abajo, lo que yo debo evaluar en el punto, ¿verdad? Entonces, como la primera derivada la tenía, la derivo de nuevo, ya esa es la segunda derivada, y me queda una expresión, que entonces yo evalúo con el número. Yo lo hice aquí en el aire sin sacar el número exacto porque no me interesa el valor, me interesa el signo. Números positivos multiplicados, dividiendo un positivo, da positivo. Y eso es que como derivamos dos veces un número que estaba dividiendo, salió un menos a la primera y ahora en la segunda derivada sale otro menos. Entonces ya esos dos menos forman un más, ¿verdad? Entonces, claro, al evaluar vimos que da positivo y entonces ya podemos afirmar, conclusión, el ancho que se debe elegir es 238 y el largo es tanto, ¿verdad? Falta ahí la respuesta final. Y como dijo la compañera, ¿cómo saco el L? Porque tengo el área, tengo el ancho, donde sustituyo me da L. Es del primer planteo, ¿verdad? De donde se despeja. Las Según dimensiones. eso, el L da como 187. 187. Ok, vamos a arreglar eso. Ajá, si sustituimos la A por 238. 3, 2, 3, 8, 139. 87. Ahí está, ven. Y uno dice, profe, pero me dio más largo el ancho y está raro. No, es que el problema te busca las dos medidas.
Y usted en la cabeza dice, ah, bueno, el grande es 238, se le llama L, largo, y el otro es 187, ¿verdad? Sí, o sea, sí está bien. Vamos a poner acá las medidas en el dibujo. En el dibujo sería eh, este de acá, que es el que colinda con el acantilado, ese es el A, el 238. O sea, ese es el más grande. Y este de acá, aunque yo lo dibujé más largo, pues realmente es el que mide 187. Y acá el acantilado, entonces el material más barato. Claro, tiene sentido hacer el más barato más grande, pero en cierta medida, ¿verdad? Para que no se abuse tampoco. ¿Dudas? Al final, ¿para qué sirve como que la segunda derivada en este En, problema? en para saber que el costo está tomando un valor mínimo, depende de lo complejo que yo haga el dibujo o la situación, puede que tenga un costo que varíe, por ejemplo, así. Entonces encuentro un mínimo y un máximo local, pero yo quiero el costo el menor de todos. ¿Verdad? Entonces, si al evaluar la segunda derivada nos da negativo, sería un máximo. Correcto. Y si es un problema de estos de costos, yo te diría que en algo te equivocaste. ¿Me entendés? Porque de costos lo que vas a encontrar el punto es un punto mínimo, ¿verdad? En digamos, si es único. Si encontraste un único punto, ese va a ser mínimo, ¿verdad? Y no sé si lo ves intuitivamente, va a ser mínimo. Si encuentras varios puntos críticos, entonces sí, puede que alguno sea mínimo, puede que otro no es tan pequeño. Hay uno que es el menor de todos. Pero si vos estás haciendo te queda 238 y sustituís y te da negativo, vos tenés que revisar todo porque puede que un signo lo sacaste mal. ¿Me explico? Sí, profe. Que a uno se le va muy fácil los signos. Hasta sin querer pone una raya y ya creyó que era un menos. Bueno, quería hacer eso. Normalmente estos así aplicados o de optimizar, yo busco estos del costo de algo. Si no, sería una función inventada. La función tal, saque el máximo, porque es una función de ingreso. Ya se van a ustedes ahí a las prácticas. Por ejemplo, tenemos otro. Una pequeña empresa puede vender todos los artículos que produce a un precio de 6 cada uno. Creo que eso está en línea, vamos a ver. Hay mucha chance porque ahí viene desarrollado. Aplicaciones de la derivada. Es que hay varios, pero hay unos como que no me gusta porque son muy groseros. Yo, la foto, bueno, sí, la foto sí tenía el resultado, ¿verdad? La que yo les mandé. No, esto solo trae el resultado, no viene los pasos. Parecía que sí. La respuesta. Ok, vamos a hacer ese. Dice en Telegram está. Es una pequeña empresa, puede vender todos los artículos que produce a un precio de 6 cada uno. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar eso. Solo esas dos cositas vamos a hacer hoy. Pero ya practicamos un poquito para la sesión de trabajo y bien. Y lo otro es que no sé cómo van con los videos y yo les puedo poner varios, pero si
Si no van con la cátedra o van muy atrasados, no se preocupen. Ahí nos tiran un costo. Vamos a poner este costo. Y lo demás se lo voy a leer porque lo tenemos en el grupo de Telegram. Entonces, no he parado de grabar, ¿verdad, chiquillos? No, profe. Okay, ahí me ayudan a contar ceros. 2, 3, 4, 5. Después del punto, un 1 y Q a la 3. Ay, yo esto siempre prefiero 1 sobre 10 a la algo. No sé. Pero bueno. Dice una pequeña empresa puede vender todos los artículos que produce a un precio de $6 cada uno. Eso me generaría el ingreso. 6 por Q. ¿Ok? Voy a poner aquí el ingreso si vendo Q sería 6 por Q. Luego dice, el costo de producir Q artículos a la semana en dólares es el costo que está expresado acá. Ahora dice, ¿qué valor de Q debemos seleccionar con objeto de maximizar la utilidad? O sea, por semana yo puedo producir lo que me dé la gana, pero el costo y el ingreso tienen que relacionarse ahí, que me dé la utilidad, la ganancia máxima. Entonces, volvemos a los inicios. Ganancia, ¿verdad? O utilidad. Vamos a ponerlo con Q. Es ingreso menos costo. Gracias. Vamos a hacer así. Menos costo. Entonces vas a plantear, ¿qué es lo que pasa con el menos delante del costo, gente? ¿Qué es lo que sucede? Siempre. Digo siempre como exageración, ¿verdad? Es que siempre nos ponen este problema del menos. Alguien me puede decir, no hay que aburrirse de decirlo, ¿verdad? Cambia los signos, profe. Se cambia los signos. 2, 3, 4, 5. Y siempre hay que decirlo, así está estudiando solo ahí, que solo su mamá, o su papá, sus hermanos lo oigan, el menos cambia los signos, tengo que poner un paréntesis. Porque si me dieran 100 colones por cada vez que cometen ese error, ya no daría clases, ¿verdad? Este menos, vea, les va a afectar este, que es el más importante para mí. ¿Por qué? Porque tengo 6Q menos 6Q, se va a eliminar. Después de ahí lo que hace este menos es cambiarle el signo a todos. ¿Verdad? Entonces me va a quedar menos 0. Bla, bla, bla. 1, Q a la 3. Lo pongo de primero porque Q es el grado mayor. Menos, y menos da más aquí. Da más 0.2 ceros, un 3, Q a la 2. Y el otro es el menos con el 1000. Menos 1000. Ese 6Q se eliminó. Si no lo pones te da 12Q, ya no te da otra cosa totalmente. Entonces, esa es la utilidad. Esto no se va a indefinir porque es un polinomio. Lo que vamos a sacar es cuando la derivada se hace igual a 0. ¿Ok? Entonces, primer paso de derivar. Bajo el 3 a multiplicar y queda Q a la 2, ¿cierto? Este 3 baja aquí y solo afecta al 1. Ustedes lo hacen en la cálculo si quieren. Este menos que no se les olvida, ¿verdad? Q a la 2 más 0.003 baja el 2, entonces queda 0.003 por 2, 6. Queda Q. Menos 1000, esta la derivada se hace 0. Entonces este se pierde. ¿Verdad? Lo perdemos ahí ya. Esto que está aquí, genial. Los números, no le tengan miedo a esos números, ¿verdad? Yo veo que dice Q a la 2 y Q. Esta es la derivada. Yo la voy a factorizar porque yo voy a poner derivada igual a 0 y despejo, ¿cierto? Entonces lo voy a poner aquí. Ya ese sería el segundo paso. Vea qué rápido. Sería acá. El paso es 0 es igual a la derivada. La derivada factorizada es Q
aquí queda el número este con un montón de ceros, que son como 5, con una Q porque la otra salió a factor común, y 0.006. No es muy complicado, aquí los que van a interactuar son esos dos números. ¿Cómo hago 0? Si Q vale 0, pero nadie quiere producir 0 artículos por semana. ¿Qué chiste tiene, verdad? La otra es lo que hagas con esto, ¿verdad? Con este vamos a igualar a 0 también. ¿Entienden aquí lo que estoy haciendo? Perdón. ¿Qué pasó de aquí a aquí? A ver si alguien me puede decir. ¿De aquí a aquí qué pasó? Sacó a factor común la Q. Ajá, e igualando a 0. ¿Y ahora por qué puse Q igual 0? Porque estamos buscando el que nos haga 0. Correcto, son dos factores multiplicados que dan 0. Igual el primero es el primer caso y el otro es esto que va a ser una fracción. ¿Está bien? Aquí no se asusten por los números. Es como decir A por Q más B igual 0. Entonces, para que vean el despeje es B se pasa a restar. Y Q se va a quedar solito y A pasa a dividir. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿quién es A? Es, porque tal vez aquí cuesta más que me sigan, ¿verdad? Y este es B. Entonces, realmente es B entre A y cambiándole el signo, o sea, positivo. Te va a quedar 0,006 entre 0,000003. Por si no me siguen, eso es lo que va a pasar aquí. Ya ahorita ya vamos a eso. Entonces vamos a poner la expresión que tiene estos números, lo que está dentro del paréntesis, igualado a 0, despejo, pasando a restar el que tiene 6, ¿okay? Y mando a dividir el otro que es negativo. ¿Okay? Entonces me queda el resultado final positivo. No le cambié la cantidad de ceros en ningún momento a nadie. La respuesta es Q. Ahí me tenés paciencia, menos y menos. Esta decimal, si lo corro hasta acá, son 3 campos, lo corro hasta acá, son 3 campos. Y si lo corro 1, 2, 3 campos más, son 600. No, 3 campos más son 6.000. Entre 3. Me da 2.000. No sé si alguien puede confirmar ahí 2.000. Oh, me fijo en la imagen. La imagen decía Profe, a mí 2.000. también tengo lo mismo. Es porque copió. No, mentira. En la foto dice la respuesta, nada más no dice el procedimiento. Ahí está. Y si está bueno, ¿verdad? Es que a veces agarramos algún ejemplo que este está malito. Viste, bueno, yo aquí lo hice a pie, pero te da ese decimal entre este decimal da 2.000. Entonces, Q vale 2.000. ¿Qué faltaría hacer? La comprobación de la segunda derivada. Porque es una función, o sea, este problema está planteado y no sabemos cómo es, ¿verdad? No viene de un problema real como tal vez lo de los lotes y eso. Entonces, la segunda derivada debo ver que dé positiva en 2.000. ¿Ok? Más, yo hubiera aprovechado este espacio. Vamos a ver si logro que quepa aquí. Ya con esto vamos a terminar, ¿oyeron? Aquí vamos a sacar la segunda derivada. Me voy a devolver. ¿Dónde estaba la derivada? Aquí la igualé a 0. Entonces, aquí la calculé y aquí está la última vez escrita. Está así, ¿verdad? Estos son un montón de ceros, son 5. Entonces, la segunda derivada, perdonen porque voy a hacerlo de aquí directamente, sería derivar esto. Tiene un menos. Un montón de ceros. Menos. Ahora, esto era un... No, mentira, Willas, está aquí abajo, perdón. Vergüenza. A ver si me siguen. Hasta aquí fue la función U, que la formamos. Aquí está la derivada
en Q. Y aquí fue que igualamos a 0. Ay, perdonen, aquí está la derivada. Ven, aquí dice derivada. U' en Q es tanto. Esa es la que vamos a derivar de nuevo. Entonces sería la derivada de la derivada es en Q, ¿verdad? Pero bueno, menos 0, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 3Q a la 2. La derivada es 6. Q a la 1. Más la derivada de esta parte, número por Q, es el número. ¿Ok? Y esto igualado a 0. Perdón, igualado no, sustituido. En 2000. Vamos a poner la segunda derivada en 2000. Y ustedes me dicen que esté bien, porque 2000 por este decimal tan chiquitito, me parece que no da problema, ¿verdad? Está negativo, pero no debe ser tan grande y se le puede restar a este 6, este 0,006. Es un 1,2. Espérate. Aquí 12. 3. 0,0012, ¿verdad? No sé si lo... 0,00. Es por los 12, va el 1 aquí. Y corro 3 campos, me queda 0,12. Profe, a mí eso me da en fracción Pasarlo a decimal. menos 0,012. Menos 0,012. Espérate porque me dio... Ah, bueno, me tenía que dar negativo, sí. Menos 0,012. Ok, me queda 0,12 más 0,006. Me da negativo 0,006, ¿verdad? Son los 5. Queda miedito con los decimales, pero bueno, es igual. Verifican aquí, da negativo. Sí, Negativos. profe. Sí, sí, sí. Es que yo aquí dije mal, les perdonen. Es segunda derivada da negativa, porque era una utilidad, ¿verdad? Estaba con el patín del ejercicio anterior. Quiere decir que es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo la función, entonces es así. ¿Qué obtenemos en 2000? Un valor máximo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es negativo? La segunda derivada en 2000. Entonces, en 2000 hay un máximo. Máximo. O sea, se logra la utilidad máxima en 2000 y solo en 2000 porque no encontramos otro número. Otro número que tenga sentido, ¿verdad? Cero, no tiene sentido vender cero para nosotros. ¿Dudas? Ahí De perdonen, mi parte quedó muy claro en realidad. ahí perdonen el desorden. Cuidado con los números con tanto decimal, por eso hasta yo dudo, porque yo me puedo equivocar y no tengo quien me revise, ¿verdad? Aquí en la casa, nada, bueno, lo puedo usar en la compu. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo sería con letras? Porque una letra es una sola, nada más. Yo pongo una letra, despejo, y después digo, ah, bueno, este me tiene que quedar arriba, el otro abajo, y el menos. Entonces así se acomoda un poquito más. Sin miedo a los números, o sea, no importa, eso es como
que en la calculadora te dé como exponencial, como 1 por e a la menos 10, menos 6. ¿Verdad? Ese es el problema que tienen esos números. Pero en Wolfram o en Google yo creo que los tira. Y nada más, eso sería todo. Esperen de un problema que hable de utilidad, de ganancia, encontrar un máximo. Si encuentras varios puntos, ahí sí puede que uno sea máximo, el otro mínimo, entonces como que tiene más sentido la evaluación en la segunda deriva. Pero eso es como decir un teorema. Yo, como un paso obligatorio que hacer, ¿verdad? Teórico. Del TEC, yo no sé si les habría pasado, pero como todo, hay cosas que no nos interesan. El área sea máxima, bueno, sí, eso es como sin el costo. Aquí que habla de dineros, no sé, tal vez de repente y sirve, habrá que leerlo más. Dice que son aplicaciones de la derivada, nosotros nos podemos quedar con los que nos sirvan. Y pues eso sería todo, sino del libro de Arya, ese que les dije, de matemática para economía, en cualquiera que busquen en Google, matemática para ciencias económicas, economía, te va a salir ejemplos aplicados a esa rama. Entonces, donde habla de algún costo, básicamente. O inventen una función de ingreso o una función que tenga un poquito de sentido para nosotros. Si no, en un libro clásico lo que encuentran es los teoremas y problemas muy de ingeniería. Y tal vez uno no necesita eso. ¿Okay? O algo con trigonometría y no necesitamos eso tampoco. Es como una unidad del TEC esta que pude salvar, pero no vi tanto ejercicio ahí. Sería el área. Creo que nunca lo bajo. O lo tengo en la tableta. Yo creo que tengo eso, siempre ando perdido. En el, no sé cómo se pronuncia, perdón, Archer, Lardner e Ibarra. En ese pueden encontrar. Si no me dicen, creo que por ahí me recomendaron otro también, que trae ejercicios de aplicados. Líneas rectas, logaritmos exponenciales. Perdón. Optimización. $543. La segunda derivada, la concavidad. ¿Ves? Este me gusta, ¿ves? Porque aquí viene un dibujo, figura 18. Okay. Aquí viene otro ejemplo, aquí el 2. Examine la concavidad de la función costo. ¿Ves? Para mí, matemáticamente es lo mismo, pero es el contexto de ustedes, ¿verdad? Costo, aquí analiza la concavidad, lo puedes hacer a pie y ves si la concavidad te dio igual. ¿Ves? Concavidad positiva. Entonces ahí admite este dibujo, ¿ves? Entonces aquí hablan un poquito, pueden estudiar ese tipo de funciones. Eso sería todo, chicos. Creo que vamos bien de tiempos y si no he ido más rápido es porque otra gente va como nosotros o más lento. Y eso determina mucho para la hora de los temas de examen y demás. Entonces yo voy como con los otros compañeros por ahí. ¿Está bien? Eso sí, avanzan con los videos. Bueno, eso sería todo.